Busquemos en nuestras Biblias el texto para la mañana de hoy, que va a estar en Marcos capítulo 8, verso 14 al 21. Marcos 8, 14 al 21. Y yo he titulado esta reflexión para ustedes: La memoria alimenta y fortalece nuestra fe. La memoria alimenta y fortalece nuestra fe. Y dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, verso 14 al 21. Pero los discípulos se han olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí. No habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? Todos todavía no saben ni entienden. ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas sobraron y recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, le preguntó Jesús. Todavía no entienden. Aquí obviamente está hablando de la memoria, de lo que han olvidado. En una barca, en medio del lago, los discípulos discuten con Jesús sobre lo que está sucediendo, o Jesús le dice lo que está sucediendo o lo que van a enfrentar, y ellos discuten en voz baja, preocupados porque olvidaron llevar pan. Tienen hambre, pero Jesús los mira con otra inquietud. No es su estómago lo que está vacío, sino su memoria. Y esta frase yo la quiero marcar en esta mañana. No es su estómago lo que está vacío, sino su memoria. No se acuerdan, le pregunta Jesús. No se acuerdan. No recuerdan cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes y a los 4,000 con 7 panes. ¿De verdad que no recuerdan? ¿De verdad que en la memoria no grabaron eso ustedes? Los discípulos bajan la cabeza, han visto milagros con sus propios ojos, pero su fe sigue tambaleándose. Su fe sigue debilucha, ¿no? ¿Cómo es posible?, dice Jesús. ¿Por qué han olvidado lo más importante? Dios siempre provee. Eso es lo más importante. El peligro del olvido, oiga, el peligro del olvido. Jesús les advierte: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Y qué significa esto? La levadura de los fariseos es la religiosidad, una religiosidad vacía, una religiosidad carente de sentido y de dirección, una religiosidad sosa, que no tiene sabor. Las tradiciones sin corazón, las tradiciones sin memoria. La de Herodes es el poder sin Dios, y estamos viviendo eso en este tiempo. El poder sin Dios, la ambición que quiere controlar. Ambas cosas ciegan y endurecen el alma. Y me parece que debemos ser muy cuidadosos en el tiempo de hoy en esto que les he dicho. Y aquí está el problema. Cuando la iglesia olvida, cuando los cristianos y las cristianas, cuando usted y yo olvidamos lo que Dios ha hecho. Y eso sucede muy a menudo. Caemos en la trampa del funcionalismo. Nos preocupamos por aparentar, por los métodos, por la eficacia,
pero dejamos fuera la memoria de la gracia. Y la memoria de la gracia no se puede dejar fuera. Y sin memoria, la fe se debilita. Por eso creo y digo que la memoria alimenta y fortalece nuestra fe. Porque de lo contrario, la falta de memoria debilita nuestra fe. Cuando era ministro para el desarrollo y renovación de la iglesia local, allá en los Estados Unidos, tuve que visitar una iglesia muy antigua, a la cual debía cerrar sus puertas. Porque aunque estaba bien administrada, se quedó vacía. Tenían buenos planes estratégicos, el programa tenía lindas actividades, bien organizadas, y su presupuesto era impecable, Pero habían perdido algo esencial, el fuego de la fe viva. Habían perdido el fuego de la fe viva. Un anciano que quedaba, que había servido en la iglesia desde su juventud, me comentó con tristeza: nos olvidamos de lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Dejamos de hablar de sus maravillas. Y cuando dejamos de recordarlas, dejamos de creer en ellas. Y eso me hizo pensar profundamente que es cierto. Cuando nosotros perdemos lo esencial, el fuego de la fe viva, cuando nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuando dejamos de hablar de eso que ha hecho en nuestras vidas y cuando dejamos de recordarlas, dejamos de creer en ella y nos enfriamos. Y ahí es donde viene la levadura de los fariseos. Y es ahí donde viene la levadura de Herodes. La memoria, estoy convencido de que alimenta la fe. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, comenzamos a dudar de lo que puede hacer. Oiga, cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, comenzamos a dudar, sin duda alguna, comenzamos a dudar de lo que puede hacer. La memoria nos fortalece. La memoria nos alimenta la fe. Y por ello no podemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, la vitalidad de la iglesia, la vitalidad de cada uno de nosotros, la vitalidad de la vida cristiana, no está en su programa, no está en su dogma, no está en seguir comportamientos, sino en su testimonio. No en sus reuniones, sino en su recuerdo vivo de la gracia de Dios. Y yo quiero señalar y subrayar esto. La vitalidad de nuestra vida cristiana está en ese recuerdo vivo de la gracia de Dios. Un cristiano, una iglesia sin memoria, es una iglesia y un cristiano sin rumbo. Por eso es importante recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando estábamos, cuando éramos, cuando estábamos perdidos, cuando me encontraba en esta situación, cuando mi familia atravesó esta situación, cuando estuve enfermo tirado en una cama, cuando estaba sin rumbo, sin fe y sin esperanza, un buen día el Señor llegó a mi vida. Esa memoria hay que traerla a colación. Eso que Dios ha hecho a lo largo de nuestra existencia. Eso que el Señor ha manifestado a nuestras vidas. Lo ha hecho de forma milagrosa. Lo ha hecho sin usar a nadie, pero también lo ha hecho usando gente que ha puesto en nuestro camino para hablarnos, para darnos la respuesta que esperábamos en esa petición que le habíamos hecho a nuestro Señor. Por eso hoy Jesús nos pregunta a nosotros también, ¿no recuerdas? ¿No recuerdan ustedes? ¿Tú no recuerdas dónde estabas? ¿De dónde te sacó? ¿Tú no recuerdas cuando estabas más angustiado? ¿Cómo fue que Dios obró en tu vida? ¿No recuerdas cuando estabas más enfermo? ¿Cómo Dios sanó? ¿No recuerdas cuando no tenías economía? ¿Cómo Dios te bendijo? ¿No recuerdas cuando Dios puso gente a tu derredor, en tu camino para sostenerte, para animarte, para sacarte a flote?
¿No lo recuerdas? ¿De verdad que no lo recuerdas? Gente, ¿no recuerdas cómo Él te sostuvo en la prueba? ¿De verdad que no recuerdas cuando Él te sostuvo en tu momento más agrio, en tu momento más doloroso? ¿No lo recuerdas? ¿Ya lo olvidamos porque estamos mejor o porque sobrepasamos esa situación? Y porque en muchas ocasiones no las acreditamos a nosotros mismos, a nuestras capacidades, a nuestra inteligencia, porque somos los más lindos o las más lindas. De verdad que hemos olvidado cómo te sostuvo en la prueba. ¿No recuerdas cómo hizo provisión cuando pensabas que todo estaba perdido? ¿De verdad que no recuerdas cómo la provisión de Dios, por decirlo de forma bíblica, cómo el maná cayó o cómo multiplicó los panes en tu casa? ¿No recuerdas las veces que sanó tu corazón cuando más solo y abatido te encontrabas o sola y abatida? ¿No te acuerdas cuando abrió camino donde no lo había? De eso se trata esta mañana la reflexión, de tener memoria, de ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y de ser profundamente agradecido y dar ese testimonio, porque esa memoria fortalece y alimenta nuestra fe. La memoria de Dios nos mantiene firme. La memoria de Dios nos recuerda que no tenemos por qué temer. Si recordamos, seguimos adelante con esperanza. Si recordamos, seguimos fortaleciendo y alimentando nuestra fe. Creo que hoy necesitamos dar más testimonio de lo que ha sido Dios en nuestra vida. Creo que tenemos que dar más testimonio de lo que Dios ha invocado o ha hecho en medio de todo nuestro ser, nuestra familia, nuestros hijos. Creo que tenemos que dar más testimonio de cuando estábamos más abatidos, más quebrantados. El Señor nos levantó y nos impulsó a seguir hacia adelante. Creo que tenemos que dar más testimonio. Y creo que hay que alimentar, fortalecer, avivar esa fe en nosotros. Y lo hacemos cuando traemos a memoria lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Si hacemos un recuento bíblico desde el Antiguo Testamento, la memoria fue transmitida de boca en boca a las generaciones. Y la memoria se mantuvo viva y eficaz. Y las nuevas generaciones se llenaron de la presencia de Dios, porque las generaciones más viejas no olvidaron lo que Dios había hecho en su vida. O como dice el salmista en el Salmo 126, ¿no? El Señor ha estado grande en medio nuestro. Los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría. Entonces, gente, esta mañana te invito a que hagas tu propia reflexión, a que te preguntes si estás compartiendo cómo el Señor te sostuvo en tu prueba, si estás hablando de cómo Él hizo provisión de todo lo que necesitabas, cuando más lo necesitabas, valga la redundancia. ¿No recuerdas o no recuerdan las veces que sanó tu corazón? Por eso te invito en esta mañana a que hagas un ejercicio, o esta noche o esta tarde cuando estés escuchando la meditación, a que hagas un inventario de lo que Dios ha hecho en tu vida. Sin duda alguna, eso va a fortalecer y alimentar tu fe. Amén. Bueno, ahí lo dejo para que usted comparta la reflexión. Les invito a la oración esta mañana. Señor, abre nuestros ojos y nuestra mente. Líbranos de la levadura del orgullo, del miedo y de la autosuficiencia. Danos una memoria viva de tu gracia para que nuestra fe no tambalee. Cuando el cansancio nos alcance,
Recuérdanos tus maravillas. Cuando la duda nos falte o nos asalte, tráenos de vuelta a tu verdad. Que nunca, que nunca, que nunca olvidemos quién eres y lo que has hecho en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús oramos y todos nosotros decimos amén.